Las lecturas que acabamos de proclamar nos presentan un tema muy hermoso que es el tema de la vocación. Todos hemos sido llamados por Dios y de Él hemos recibido una misión para llevarla a cabo en el mundo. Y ese primer llamado lo tuvimos el día de nuestro bautismo. El día gozoso de la vida de la gracia, pero toda vida expresada desde el amor de Dios es para hacer el bien y para responder a una misión. Es fácil imaginar la escena que tenemos en el Evangelio de hoy. La fama de Jesús era tan grande que la gente venía de lejos para escucharlo. Había tanta gente que Jesús buscó la manera de hablarles. Vio a los barcos y pidió a Simón que se alejara un poco de la tierra. Y desde allí la barca se puso a enseñar a la multitud. Vemos la creatividad de Jesús, viendo la necesidad de la gente de escuchar el mensaje divino. Después tenemos la famosa escena de la cantidad enorme de pescados. Nos podemos preguntar por qué Jesús hizo este milagro. Seguramente no era para dar de comida a tanta gente. No era para premiar a Simón por haberle prestado la barca. No era para crear un espectáculo como prueba del poder de Él. No era para impresionar a los pescadores alrededor de Jesús. Nada de eso. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces para qué sirve este milagro? ¿Qué nos enseña? ¿Qué era lo que quería Jesús? Si analizamos el relato, nos enseña que hay dos niveles de encuentro con Jesús. Dos niveles. Uno es el que experimentó la gente al escuchar a Jesús. Vemos ahí esa experiencia de la gente. Y seguramente habrían escuchado de Él. Seguro que ellos se quedaron admirados de sus palabras, porque Jesús habla al corazón. Sentían la necesidad de buscar sentido a la vida. Al seguir a Jesús no solamente era para verlo, sino también porque dentro de su corazón había algo que no tenía sentido. Sentían hambre de mensaje que predicó Jesús. Les gustaba la predicación de Jesús. Un mensaje que les dio consolación, ternura y misericordia. Sentían un vacío en su vida que Jesús pudo llenar con su enseñanza de misericordia de un Dios de bondad. Un cambio diferente al del Antiguo Testamento, de una concepción de un Dios castigador. Ahora nos encontramos con un Dios de amor y de misericordia. Ellos estaban buscando alivio de una condenación de sus pecados. Se sentían pecadores y por lo tanto veían en Jesús esa palabra de misericordia y de perdón. Y salieron tal vez con la esperanza y confianza en el amor de Dios. Una experiencia especial y diferente. Es el primer punto importante de los que fueron a buscar a Jesús. Pero el encuentro que tuvo Simón Pedro era diferente. Pedro también había escuchado las palabras de Jesús. Así como los otros habían escuchado, él también y sus discípulos. Pero al ver los muchos pescados, el milagro grande, la pesca milagrosa, se dio cuenta de que él estaba en la presencia de un hombre santo. No era una simple presencia, era frente a un Dios santo. De un predicador que tuvo poder milagroso y era escogido por Dios. Imagínense esa reflexión de Pedro.
Pedro se vio como un pecador en la presencia de Jesús y su primera reacción fue apartarse de Jesús. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Tomó conciencia de su debilidad y fue franco. Soy pecador, no soy digno de estar en la presencia de este hombre santo. Pero esa no era la respuesta que quiso Jesús, que quería Jesús. Jesús quiso que Pedro le siguiera como discípulo, como compañero y como amigo. Por eso dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esta experiencia especial de Pedro con Jesús seguramente nos llena a nosotros de mucha fe, de mucha esperanza y de mucho amor y de entusiasmo para seguirlo. Razón por la cual no había ninguna excusa para seguirlo porque Pedro descubrió en él que era un pecador. A veces nuestra vida también se torna en eso. Nos excusamos, es que yo no sirvo, yo soy malo, yo no, ya. Pero el Señor no mira, sino mira el cambio, la capacidad que puede hacer a pesar de esa experiencia y de su humildad y su sencillez. Es un buen momento para preguntarnos qué clase de encuentro tenemos con Jesús en nuestra oración, en el encuentro de la palabra de Dios, en la celebración de los sacramentos y especialmente en la celebración de la Santa Misa. A veces esos encuentros son muy superfluos, muy tibios, muy fríos. No alcanzamos a entender la experiencia de Pedro. Lo mismo la Santa Misa, a veces no la vivimos intensamente como lo quiere el Señor y pues Jesús mismo presente como en el día de hoy. Aquí está Jesús presente con nosotros. Así como está predicando la trualla, también está hoy presente. Puede ser que somos como la gente que venía a escucharlo, a predicar solamente. A veces nos pasa eso. Nos quedamos impresionados, inspirados, consolados por el momento. Pero salimos a regresar a nuestra rutina, a la vida diaria, sin entregarnos completamente a Jesús. Esa es, digamos, la prueba y la tentación también. No cambiamos nuestra manera de actuar y de pensar y de ser. Nos perdemos en los quehaceres de la vida. Es como ir a un retiro o traer un predicador y ¿cuándo lo traen de nuevo? Pero no hay ningún cambio. A veces nos pasa con Jesús, tan bonito que habla, pero cuando nos dice, sígame, os haré pescadores de hombres, ahí comienzan las excusas. No puedo, no tengo tiempo, todas las excusas habidas y por haber. Por eso a veces el regalo de Dios no lo disfrutamos, no lo gozamos y no lo damos. Lo que Jesús busca es un encuentro como el de Simón Pedro. Es un momento para darnos cuenta de la grandeza de Dios y la pequeñez de nuestro ser. Eso es la parte importante. Los que venimos hoy a la Santa Misa. Es un momento para podernos dar cuenta de la grandeza del Señor y nuestra pequeñez de nuestro ser. Jesús no pone reglas, no pone condiciones, sino solamente dice, sígueme. Yo haré pescadores de hombres. No hizo una lista quién quiere, miró a él. Como nos mira también a nosotros, sígueme. En un instante, es un instante para entender que estamos en la presencia de Dios y que no somos dignos. Eso es importante. ¿Quién de nosotros es digno para Dios? No somos dignos.
Sin embargo, el Señor nos ama, nos quiere, pero nos quiere también en el trabajo, en el surco de la vida, haciendo el bien. Es un momento para entrar en la profundidad de la presencia de la santidad. Para entrar en la presencia de la santidad. Recordemos allá en el Éxodo con Moisés frente a la zarza ardiendo. No te acerques porque la tierra que pisas es santa. Es lo mismo. ¿Qué es esta vida mortal frente a la santidad de Dios? ¿Qué merece nuestra vida para recibir la Eucaristía, que es el mismo Señor? Y sin embargo, ahí está su presencia, ahí está su santidad, y Él se ofrece para redimir nuestra vida y hacerla diferente. La pequeñez de nosotros se engrandece no por las cosas materiales que tengamos, sino por el amor y la misericordia del Señor. Donde nos sentimos sin poder, sin recursos. Y en este momento es cuando Jesús nos dice, no temas, estoy contigo, estoy contigo. Nosotros a veces no valoramos nuestra fe, no valoramos la vida de la gracia, la gratuidad del amor de Dios, nuestra vida. Esa parte tan triste del ser humano que a veces estamos dentro de un mundo totalmente tóxico, como les decía hoy a los padres de familia, una vida tóxica, donde hay desesperación, donde hay envidia, desasosiego, donde no hay un interés propicio para crecer, sentirse uno hijo o hija de Dios, donde no se viven realmente los sacramentos como debe ser, sentido del sacramento del matrimonio, el sacramento de la Eucaristía, de la confirmación, el sacramento del servicio, porque cuando nosotros hablamos del servicio en la iglesia, no hablamos para ocupar un puesto, sino es el sacramento de la acción del Espíritu del Señor que se vale atrás de mí. No soy digno, pero que me invita, así como Pedro. Tenemos nosotros que trabajar en eso, quitar tanta desidia y tanto descontento a veces, tanto que se pudiera hacer, pero nos gustan más las reglas, más las cosas, pero no decir, Señor, aquí estoy. Cada uno de nosotros tiene su historia de vocación. De muchas formas Dios entra en nuestra vida, nos desafía para su misión y pide una respuesta positiva a lo que Él nos propone. Él nos pide una respuesta positiva, no nos dice si quiere, no. Esa respuesta bien bonita. Dios día a día nos va diciendo lo que quiere de nosotros. No hay ningún momento en nuestra vida, no espera que tengamos 70, 50 años para hacer, no. Desde el momento del vientre hasta el día que pasemos a la eternidad, Dios nos está pidiendo qué hay que hacer y qué te puedo hacer. Imagínense cuánto hemos dejado de hacer en nuestra vida. Cada uno tiene su manual de historia. A ver, ¿qué ha hecho? No puede decir, yo fui catequista, yo fui esto, yo fui lo otro. Y ahora no me queda tiempo. Está lleno de tóxico. Se ha dejado intoxicar. Y está perdiendo la energía. Está perdiendo la ilusión de la vida. La ilusión de la gracia. La ilusión de ser feliz y hacer feliz a los demás desde Dios. Qué tristeza, ¿no? A veces nos pasa eso. Nos pasa eso. La misión que Dios nos propone está muchas veces que está llena de dificultades, está llena de sufrimientos, de conflictos y de enfrentamientos. Eso sí, la misión no es gratis. Aquí en la tierra aparentemente no tiene sentido, pero para Dios es el amor oblativo que se abre hacia la eternidad. Muchos le tenemos miedo a eso, a las dificultades, a los sufrimientos, a los conflictos, a los enfrentamientos. Siempre tenemos y lloramos y nos quejamos. ¿Por qué? Porque no hay ese, como dice
ese ardor del Espíritu. No nos dejamos llenar del ardor del Espíritu Santo, porque el ardor del Espíritu Santo no es yo vi al Señor, sino lo siento y me lanzo a trabajar. Si fuera así, nuestras familias serían diferentes. Serían diferentes. Habría una comunicación profunda entre padres e hijos. Y no mandaríamos solamente, ya está para almorzar, mándeme un texto. No quiero todavía. ¿Qué tal que Dios también dice, mándeme un texto para poder comunicar, ¿no? La comunicación es presente, es cara a cara, es ahí, para sentir y experimentar el abrazo y la ternura de Dios. Él me ama y yo te amo. Por eso cuando Dios nos encomienda una misión en esta vida, esa misión puede resultarnos una cruz difícil de llevar. Hay que luchar todos los días. De ahí que muchas veces rehusamos y evitamos cumplir con la misión que Dios nos encomienda. Siempre. O buscamos solamente donde me gusta, el mejor sitio. No, hay que buscar donde cueste. Hay que sacar el tiempo. Decía un filósofo que la carencia del ser humano comienza cuando dejo de pensar, cuando dejo de sentir y dejo de actuar. También la vida espiritual. Cuando dejo de pensar en Dios, cuando dejo de sentirlo y cuando dejo de trabajar por los demás. Ahí comienza la vejez. Y cuando llega la vejez, llega la desesperación, se acaba la felicidad. Esa es la parte. Vemos a Pedro, ese hombre que aparentemente era un ignorante, un pescador brusco. Y mire cuánta sabiduría y tanta gracia. Murió mártir, pero la iglesia sigue adelante gracias a él, por dar el sí. Por ello, hemos de vencer la apatía y la comodidad que nos impide llevar a cabo la misión a la que Dios nos ha destinado. Hay que dejar esa apatía. Hay que dejar esa apatía. No vivir del pasado. Muchas veces decimos, yo cuando estaba en mi país era así, yo era esto, yo pertenecía a este grupo, no, es aquí en Gastonia, en esta comunidad, en esta vicaría, aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y no esperar que lo llamen, en fin. A veces para un retiro hay que rogar, o para una reunión hay que rogar, en fin, y todo eso. Y no, no me gusta. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está esa disponibilidad? Aquí estoy, Señor, soy pecador, sí. Porque estamos tóxicos de envidia, de egoísmo, de indiferencia, de fin. Decimos que amamos a Dios y somos totalmente fuera del contexto. Por eso hacemos esta pregunta. ¿Estamos listos como el profeta Isaías para decirle a Dios, aquí estoy, Señor, envíame? Por eso hablamos de vocación. La vocación no es solamente para el sacerdote o la religiosa, es todos nosotros. Todos nosotros. Y entonces, ¿cuál es la propaganda que yo doy? Fíjense, la sociedad materialista, consumista, siempre ofrece diciendo, este es el mejor producto que te hace feliz. Mejor televisor, el mejor el mejor carro. Y realmente no hace feliz porque se acaba. Y nosotros que tenemos la mejor propaganda, que es el reino de Dios, somos apáticos, perezosos, indecisos, indiferentes. Y no tenemos la vida de decir, aquí estoy, Señor. Ese es el reino de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el tesoro grande. Eso es lo que tenemos que anunciar nosotros. Afuera no hay ese anuncio. Hay anuncio, cosas materiales, en fin, que nos emboban, que nos domestican. Pero realmente afianzar nuestra fe. Si fuera así, anunciar el reino de Dios, nuestra vida despertaría de otra forma. Los hijos crecerían de otra forma, hablarían una comunicación permanente, en fin, y todo eso. Habría una acción bonita para venir a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios.
para la oración, para la Eucaristía y para la misión. Hay que ponerse a la disposición de Dios para lo que Él quiera. Yo conozco a muchos que comenzaron con una gran... Hoy brillan por su ausencia en el apostolado. Qué tristeza. Y tienen los recursos, tienen los medios, tienen todo. ¿Qué le dirán al Señor el día del juicio? Es una llamada personal. Cada uno con sus dones y carismas tiene un quehacer en la iglesia. Cada uno, porque somos bautizados. Esa es la gran riqueza. El día de nuestro bautismo no fue para simplemente un acto social. Es que ese día fuimos ungidos por el Señor para ser sacerdotes, profetas y reyes. No simplemente para ocupar un puesto o para darle un nombre o un apellido, no, para ser sacerdotes, profetas y reyes en la iglesia. Un quehacer misional apostólicos. La pregunta, todos somos bautizados, de pronto confirmados, pero ¿hemos sentido el llamado de Dios? De pronto decimos que no. ¿Saben por qué? Porque por ese lado cortamos todo circuito de comunicación, que en Dios no hay oración, no hay palabra de Dios, no hay vida sacramental, no hay nada. Vivimos una vida tóxica totalmente, llena de esperanza y de amor. ¿O somos los mirones que solo sabemos criticar y comentar lo que se hace en la iglesia, de la cual muchas veces nos sentimos unos simples espectadores? A veces somos esos mirones simplemente, y criticones, en fin. Siempre eso lleva a mirar precisamente lo tóxico, que la envidia, que todo eso. Cuando hay eso, porque cuando estamos en el Señor no hay tiempo para mirar, para criticar, sino para el quehacer. Ser, hacer y producir frutos de vida eterna. Ser y hacer para producir frutos de vida eterna. Por lo tanto, no hay tiempo para mirar, para juzgar, nada. Hay tiempo porque hay una preocupación de crecer yo en santidad y hacer que también la santidad se prolongue y se dé también a la comunidad. Entonces, de esa forma es la alegría grande, la expresión linda de un verdadero servidor. Esa parte importantísima, porque al fin y al cabo la vida es corta, el quehacer es infinito y la gracia es infinita. La Santa Misa tiene un valor infinito, no es un show de cada domingo ni nada, es la experiencia más hermosa de Dios con nosotros. Todos vamos en la misma barca enviados a Jesús a pescar. Como Isaías, como Pedro y los demás apóstoles, nosotros hemos respondido al Señor que estamos dispuestos a ir a donde nos quiera enviar. Así como ellos, no solamente vamos a mirar allá a Isaías o los apóstoles o al Papa, a los obispos, todos nosotros estamos llamados, hemos sido enviados. Hay que vencer esa cobardía, esa pereza, esa desidia y comenzar a degustar la grandeza de Dios, que es el único tiquete que nos abre las puertas a la eternidad. No hay nada. Habrán mirado en esa pandemia que casi todos los funerales son cenizas. Y tanto afán en nuestra vida, a veces uno no duerme por estar pensando que esto, que las cuentas bancarias, que esto, que lo otro, y descuidando lo más hermoso que es la gracia de Dios, descuidando la armonía familiar, descuidando la vida de gracia, la vida sacramental, descuidando todo. Hay que trabajar, claro, pero no es un fin, sino es un medio. Pero la salvación es un fin, es la opción fundamental del ser humano. Y lo hemos demostrado en esas cajitas de ceniza. ¿De qué sirvió? Ahí no hay reglas. No, la vida no tiene. La regla es cumplir la voluntad de Dios. Por eso, nosotros tenemos que ser la voz del Señor. La voz del Señor. Ser su brazo. Ser sus pies para hacer llegar el Evangelio a todos los extremos del mundo. A todos los extremos del mundo. Qué bonito que ustedes salieran este domingo, que conocen tantas personas que nunca van a la iglesia y son católicos. ¿Cuántas veces los han invitado a la iglesia? A un retiro espiritual.
a traer los jóvenes todos los viernes que tenemos el grupo juvenil, a amar la catequesis con entusiasmo, a ser líderes, trabajar con las parejas. Tantos matrimonios que vienen problemas, pero le llama a una reunión, nada, toca rogarles, imagínense. Imagínense, tantas necesidades que hay, ir a visitar a los pobres, los migrantes que hay por aquí, a todo eso. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Trabajar por el Evangelio y evangelizar es ante todo vivir como cristianos para los demás y de cara a los demás, de cara a los demás, de cara a los demás. A ver. Es como dicen, Padre, rece por mí que usted está más cerquita a Dios. No, Señor, trabajo de todos. Hay que trabajar todos. Así como nadie enciende una vela para esconderla bajo la mesa, así nadie se hace cristiano para quedarse en casa, en el estrecho recinto de lo privado. Es que una vida privada, cristiana privada. Yo no me meto con los demás y que los demás se metan conmigo. No, la vida privada. Sino para salir por las plazas y caminos a dar la buena noticia. ¿Y cuál es? Cristo ha resucitado. Por eso, a veces en el retiro de Cristo, claro que sí, pero no solamente expresarlo, sino hay que vivirlo. La familia quiere ser la mejor, comienza a ser el cenáculo de la presencia de José y María en el hogar. ¿Qué tal que ustedes una vez se reunieran con sus hijos en familia a meditar un texto de la Biblia, pero con alegría, ¿no? Porque a veces usamos la vida como para condenar, para juzgar. No, ¿qué hacemos nosotros? Estamos viviendo esa experiencia bonita. Sería el pan más dichoso y hermoso para construir una familia bonita, para que los niños se entusiasmen de ir a la iglesia, los jóvenes ir al grupo juvenil, para ir a un retiro y todo eso. No solamente para escuchar, sino para volver a llevar el mensaje a otros, con alegría, con amor. Porque vivimos en una sociedad tóxica, donde todo es amenaza, todo es miedo, todo es temor. Todo es temor. No, Señor. El Señor es seguridad, es perseverante, es creativo, nos da paz, nos da alegría y nos muestra la felicidad. Pero si vivimos la vocación, y como digo, siempre habrá sufrimientos, habrá problemas, pero jamás el Señor nos dejará solos. Es el sentido profundo de esta Eucaristía que se parte y se da. Pero al partirse se da, sale con nosotros en nuestro corazón, a hacerlo vida afuera, donde hay tanta oscuridad, donde hay tanta guerra interior, donde hay tanta inseguridad personal. Ahí sale Jesús a construir y a enderezar. Pero ¿quiénes son los responsables? Cada uno de nosotros, porque somos bautizados. Un bautizado no puede ser simplemente un mirón, sino un bautizado debe ser ese servidor. Aquí estoy, Señor, ¿qué tengo que hacer? Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía y revisemos también nuestro compromiso cristiano. Para aquellos también que de pronto se han alejado, han dejado de construir. Hay mucho que hacer, mis queridos hermanos. Mira esta comunidad tan bonita. Allá afuera hay más. Trabajar. Eso es muy importante. Por ahí me mandaron una canción muy bonita anoche y la puse. Eso tiene todo sentido. Lástima que no se puede poner aquí, pero es muy bonito. Yo poco veo todas las cosas, pero cuando hay así un mensaje bien clarito y concreto me gusta. Lo demás pues, son a veces falsas noticias. Pidamos a la Santísima Virgen María que ella, María, mujer de fe, en medio de su trabajo, de su historia, de su sufrimiento, fue una mujer de oración, con una oración precisamente perseverante, creativa, liberativa, llena de paz y de mucha felicidad en medio del sufrimiento. Eso deben ser los discípulos del Señor y eso tenemos que hacerlo nosotros. Que así sea.